El día de hoy en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez pasaron tres testigos fundamentales para la fiscalía y que siguen comprobando la teoría del caso que la fiscal Marlene Orjuela desea presentar ante la jueza Sandra Heredia. Hoy se escuchó a una testigo que de manera directa recibió la plata, el dinero que le transferían los abogados de Álvaro Uribe Vélez. En ese momento, quienes eran Diego Cadena y Juan José Salazar, hoy también investigados por todos estos hechos. La hermana de Enrique Vélez termina aceptando que los abogados le estaban enviando unos detallitos, de esa manera lo describe ella, a Enrique Vélez, sin ella conocer exactamente para qué era, pero por supuesto, y que es lo que está tratando de probar la fiscalía, este dinero se habría utilizado, se habría enviado para básicamente tratar de torcer el testimonio de los miembros de los grupos paramilitares y tratar de defender a Álvaro Uribe Vélez. Esto se le está derrumbando en las manos al propio expresidente. Los abogados están totalmente acorralados y pues bueno, los testimonios han sido totalmente claros y dicientes. Están confirmando que efectivamente recibieron plata. La hermana del ex paramilitar alias Víctor aseguró que por lo menos recibió 18 millones de pesos provenientes del abogánster Diego Cadena, insisto, procesado por estos mismos hechos. Quiero que le prestemos atención a lo dicho por la testigo el día de hoy y a las preguntas que hizo la fiscal. Ojo con lo que se reveló hoy en la audiencia de Uribe. Gracias, señora María Elena. Dígale a la audiencia si usted conoce al doctor Diego Cadena Ramírez. Conocerlo no. Pero ha oído mencionar al doctor Diego Cadena. Sí, doctora. Dígale a la audiencia en qué condiciones. Él me llamó una tarde y me dijo que que venía de parte de Carlos Enrique, que porque él iba a seguir el proceso de él, que él iba a ser el abogado de él. Entonces, él me dijo que él iba a seguir el proceso y entonces yo le dije que muchas gracias, que el Señor le diera más sabiduría, que porque para ver si salía mi muchacho pronto de ahí de esa cárcel. Y él me dijo que sí, que él no se demoraba ni 6 meses para salir de ahí, que él iba a seguir el proceso y ahí seguían comunicándonos. Entonces, me dijo también que él ya había hablado con Carlos y que como él mantenía pues viajando, que iba a dejar a Juan José Salazar, iba a quedar a cargo de lo que él hablaba, pues las razones que le mandara a Carlos, que por medio de Juan José, pues Juan José me avisaba a mí. Y que él en estos días le iba a mandar un detallito a Carlos. Entonces, a los días me llamó y me dijo que con Juan José le había dejado un detallito porque él no estaba ahí, pues, aquí en Colombia, que él viajaba mucho para el exterior. Y entonces, a los días me llamó Juan José, el otro abogado, y que para entregarme, a que le diera el número de la cédula mía para ponerle un detallito a Carlos. Y entonces yo le di el número de la cédula y él me consignó una plata. Ese era el detallito que le iba a mandar a Carlos. Él me consignó una plata, ese era el detallito que le iba a mandar a Carlos Enrique Vélez. Aquí la hermana de Carlos Enrique Vélez dice que el propio Diego Cadena se presenta como abogado de alias Víctor y que lo va a empezar a ayudar y que en 6 meses lo tiene en libertad, que lo tiene por fuera de la cárcel. Miren cómo se presenta Diego Cadena según este testimonio como abogado de alias Víctor. ¿Por qué tenía o cuál era la necesidad de Diego Cadena de mentir alrededor de todo esto si supuestamente está desarrollando actividades totalmente legales? Sería una de las preguntas que le quedarían a uno allí. Pero lo más grave es que no solamente se presenta como el abogado de este ex miembro de los grupos paramilitares, alias Víctor, sino que además Diego Cadena le envía un detallito a la hermana de Carlos Enrique Vélez, que es una plata. La cifra ascendió a por lo menos 18 millones de pesos. Pues bueno, no era un detallito menor, era un detallito bastante grande. Así fue como emperó la entrega de este dinero. Gracias. Señora María Elena, dice usted que el abogado Diego Cadena Ramírez la llamó. ¿Recuerda para qué época o año fue esa llamada? No, doctora. Dice usted que para ese momento Carlos Enrique estaba privado de la libertad. ¿En qué cárcel estaba Carlos Enrique privado de la libertad? Aquí en Palmira. ¿Recuerda desde cuándo está él privado de la libertad en Palmira?
Ay, doctora, yo no me acuerdo. De 2000 y pedacitos, yo no sé. Gracias. Dice usted que él iba a actuar como abogado de su hijo y que le iba a mandar un detallito. Sí, Eh, doctora. ¿Qué entendió usted por un detallito que iba a mandar el abogado? Pues yo no pensé que era dinero, pensé que era algún objeto o algo. Refiere usted después que el doctor Cadena le dijo que la persona encargada de comunicarse con usted era Juan José Salazar. Sí, doctora. Perfecto. ¿Recuerda cuánto tiempo pudo pasar desde esa primera comunicación de Diego Cadena a cuando ya entabla usted la primera o recibe la primera llamada de Juan José? No, doctora. ¿No? Bueno, dígale a la audiencia y detállele lo que usted ha dicho que Juan José le consignó un dinero. Sí, doctora. Sí. ¿A dónde le consignó ese dinero? Él siempre consignaba por ese de Gane, ¿De gana, perdón? de Gane, esa chancera. Perfecto. Gracias. Dice usted que él siempre consignaba. ¿Fueron varias consignaciones? Sí, varias consignaciones, sí, claro. ¿Recuerda cuántas, señora María Elena? Ay, yo no me acuerdo porque yo todos los recibos se los llevaba a Carlos. Pero fueron varias. Gracias. Dígale a la audiencia entonces cuando comienzan esas consignaciones y le hacen ese pago a través de la casa de Chance Gane, ¿qué hace usted para recibir ese dinero? Yo voy allá a la chancera y la retiro. ¿Qué hacía usted con el dinero que recibía? Pues Carlos me llamaba y yo le decía que vea que el señor Juan José ahí le mandó, porque él no me decía plata y nunca recibió dinero, sino a detallitos. ¿Y qué hacía usted con el dinero una vez lo sacaba de la casa chancera? Carlos me decía que lo invirtiera. ¿En qué lo invertía? Pues él me decía que le mandara al hijo, a la hija, que gastara, yo que le llevara, le comprara a él cosas para llevarle allá al penal. ¿Cuál era el nombre del hijo al que le consignaba usted dinero? Hijo de Carlos. Francisco Javier, ¿Y la hija? Jennifer, que ella estaba haciendo el curso de uñas. Bueno, dice usted que fueron varias consignaciones, no recuerda cuántas. Mi pregunta es, ¿recuerda los valores que le consignaban? Pues a Javier le mandé una vez 200.000 pesos, a Jennifer para los cursos de eso de uñas. Y lo que gastaba ahí en la casa y le compraba a Carlos. Sí, sí. Ahora dígale a la audiencia si recuerda qué valores eran los que le consignaba el doctor Juan José Salazar. Mm, el primero fue de 1.000.000. Los otros detallitos eran de 2.000.000 o de 500, 600, 1.000.000 y así sucesivamente. Imagínense eso, ¿no? Entonces, los detallitos que terminaba dando el abogánster de Álvaro Uribe Vélez en ese momento eran de 1.000.000 de pesos inicialmente, 500.000, 600.000, así, pues básicamente la plata se utilizaba para, pues obviamente aquí la señora, la hermana de Carlos Enrique Vélez, inocente del tema, con total desconocimiento de lo que estaba pasando en ese momento y pues obviamente ellos en un estado, si se quiere, incluso de necesidad, pues recibían el dinero. Los únicos que sabían que estaba pasando allí, para qué era la plata, pues eran el abogánster, seguramente también, que es lo que se está tratando de probar allí Álvaro Uribe Vélez, y por supuesto Carlos Enrique Vélez, quien está recibiendo la plata y quien ya también rindió su testimonio en este proceso. Dijo, sí, la verdad, esa plata era para, digamos que de una u otra forma manipular mi testimonio. Reitero, es lo que se está tratando de probar en este proceso, pero hágame el favor el nivel de detalles que entregaban estos abogánster. No se nos puede olvidar que lo estaban tratando de camuflar como unas ayudas humanitarias. Es decir, no solamente eran detallistas, sino se volvieron humanistas de la noche a la mañana. Personas que han protegido a las peores personas, que bueno, ese es su trabajo también, entre otras cosas, pero que han sido defensores de personas realmente peligrosas, se volvieron humanistas y pues el corazón les empezó se les empezó a volver más sensible, empezaron a dar estos detallitos. Por supuesto, la plata tenía otros fines, y es lo que la fiscal logró dejar en evidencia aquí. Escuchemos 2 preguntas más porque quiero pasar al siguiente testigo. A ver qué dice la fiscal. ¿Recuerda